Hola amigos, ¿qué hay? Buenos días. Hoy es miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento. El libro de Isaías en la primera lectura nos dice lo siguiente: aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Y la lectura del Evangelio es de San Mateo capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. La palabra de Dios ayer nos decía que el enviado de Dios, ese renuevo del tronco de Jesé, traería la paz y la justicia. Y la justicia no es otra cosa más que el que todo se haga según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos disfrutar de ese festín del que nos hablaba el profeta Isaías. Festín de manjares suculentos, de vinos generosos, que nos explican que la voluntad de Dios es que el hombre y él entren en esa comunión de vida. Dios nos ha creado para esa comunión. Dios nos ha creado para invitarnos a este festín, que a nosotros nos alegra la vida y que a nosotros nos da la vida. Por eso Jesús en el Evangelio hace realidad y hace verdad esa justicia de Dios, esa voluntad de Dios de la salvación de toda la humanidad, que empieza no por algo abstracto, sino por algo muy concreto. Los cojos andan, los ciegos ven, los tullidos se recuperan. En definitiva, el reino de Dios es que el hombre tenga vida. Y Jesús es ese reino de Dios que nos invita a que lo acojamos. Y cuando lo acojamos, entonces experimentaremos ese torrente de gracia, ese torrente de amor y de misericordia de Dios, y entonces iremos por el mundo haciendo lo mismo que Jesús, anunciando la salvación a todos los hombres, con obras y con palabras, y sobre todo con el compartir. Jesús, al final del Evangelio, lo que hace es querer dar de comer a tanta gente que se agolpa, a tanta gente que lo va siguiendo, a tanta gente que lo busca porque tienen hambre. Nuestro mundo tiene hambre de Dios. A lo mejor no lo sabemos, a lo mejor no nos damos cuenta, o incluso a lo mejor no queremos ni darnos cuenta. Pero lo que este mundo necesita, aparte de una vacuna para esta pandemia, lo que necesita es el amor de Dios. Necesita que nosotros descubramos que tenemos hambre de Dios y que queramos satisfacer esa hambre. Entonces nos toparemos, nos encontraremos con Jesús,
con el Hijo de Dios, que se acerca como siempre y se seguirá acercando a nosotros, haciéndose el encontradizo, para que nosotros podamos alimentarnos de su palabra, para que nosotros podamos alimentarnos de su amor y de ese modo nosotros saciemos nuestra hambre. Al final del texto nos dice que se saciaron toda la gente que se agolpaba a los pies de Jesús y encima sobró. Jesucristo tiene para darnos y para que sobre. Jesucristo es ese pan que nosotros necesitamos y que nos quita el hambre, esa que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso el tiempo del Adviento es una invitación que el Señor nos hace para que profundicemos en nuestro corazón, para que vayamos al interior de nuestra vida, para que seamos capaces de saber qué es lo que necesitamos. Descubriremos que necesitamos a Dios, que necesitamos a Jesucristo. Y entonces vendremos a Él, Él nos acogerá y nos hará sentar en ese festín de manjares suculentos y de vinos generosos. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo de Adviento que nos ayude a no quedarnos en la superficie del hambre material, que vayamos a lo profundo, que vayamos a nuestro interior y que busquemos ahí, porque ahí es donde está el Señor. Buen día a todos.